En la pantalla la oscuridad está presente en toda la existencia, no importando el universo del que se trate, siempre existirá la maldad y el miedo, en pequeñas o grandes medidas, pero siempre existirá. En este universo, la maldad existe en diversas formas y en diversas magnitudes. La maldad de cierto grupo por querer someter a otros, detonó en múltiples batallas e invenciones, una de las cuales fue la creación de androides para la batalla. La última vez que este grupo batalló, fueron vencidos por cierto individuo de gran poder. Aún así, el fin del grupo no significó el fin del objetivo, pues diversos científicos siguieron trabajando en nuevos proyectos. Se mostró a dos niños, una de cabello rubio y el otro de cabello oscuro, los cuales habían sido secuestrados. Pronto empezó una secuencia bastante extraña, pues pese a no verse nada, se entendía por los gritos que se escuchaban que los niños estaban siendo objetos de experimentos. El proceso de modificación duró bastante tiempo. Se mostraba la silueta de un científico viendo a la pantalla de una computadora donde había un chico con un traje de pelea y un cabello extraño, peleando con diversos oponentes. Tendré que hacer más modificaciones, murmuraba aquel científico, antes de volver a modificar el cuerpo de los niños con cada nueva aparición de aquel joven guerrero luchando contra nuevos oponentes. Pronto aquel científico decidió empezar un proyecto aparte, pues notó que aquel guerrero se hacía cada vez más fuerte, así que creó un androide bastante poderoso que pudiera absorber la energía. De esta manera esperaba tener un seguro, en caso de que los niños modificados no pudieran conseguir la victoria por la diferencia de poder. Un tiempo había pasado ya, los ahora jóvenes modificados, estaban inconscientes en dos especies de camas especiales, las cuales estaban cerradas. Afuera de estas camas, podían leerse únicamente los números 17 y 18. Fuera de la pantalla Multiverso Dragon Ball, Universo 7, Período de la Resurrección de Freezer, Planeta de Bills. Así que así fue como se crearon esos androides. Pensó Vegeta. Goku estaba algo molesto por ver lo que el Dr. Gero había hecho para intentar vengarse de él. Si bien no se consideraba un héroe, consideraba despreciable lo que ese científico había hecho. Whis y Bills por su parte miraron atentos a la pantalla. En el planeta Tierra, en la casa de Bulma, se habían reunido la mayoría a ver las pantallas. Krillin miró irritado a la pantalla, estaba molesto por lo que le habían hecho a su esposa, pero 18, por otra parte, no miraba con odio o irritación, simplemente suspiró por ver esos momentos. Hacía tiempo que habían pasado esos acontecimientos, y ella ya era una esposa y madre feliz, y no dejaría que sus malos recuerdos le arruinaran lo que había conseguido, ni siquiera les permitiría que le hicieran pasar un mal momento. En una isla lejana. 17, actualmente estaba trabajando como un guardabosques y miraba desinteresadamente a la pantalla. Tampoco sentía la necesidad de sentirse gritado molesto, pues ya había pasado muchos años de ser que ellos acontecimientos y le parecía que su vida actual estaba bastante bien. Multiverso Marvel, Universo Cinematográfico, Período Era de Ultron, Torre de los Vengadores. Ese infeliz, murmuró Clint molesto. Steve había apretado tanto la lata de gaseosa que tenía en su mano, que la aplastó. Usar niños para la venganza, eso es despreciable, dijo Bruce. Estaba algo agradecido de que la vibración de las pantallas impedía que se transformara de nuevo, pues sentía en este momento tanto odio hacia ese científico como lo sentía con su padre, el cual también lo había usado él cuando era niño como un sujeto de experimentación. Natasha podía entender hasta cierto punto por lo que habían pasado esos niños, pues ella misma había sido secuestrada para ser entrenada como un arma. Esos niños ahora son como tú, cuestionó Thor, volteando a ver a Visión. No realmente, aunque les dice androides son más como cyborgs, respondió Tony por Visión. Multiverso Anime, Universo My Hero Academia, período post-pelea entre All For One y All Mig, comedor de la academia. Esos niños. Ese monstruo. No es un villano, es un monstruo. Fueron algunos de los muchos gritos que se escucharon decir en todo el comedor. En el bar de los villanos. Así que en otros mundos también pensaron en crear Nomus o bueno, algo parecido, comentó con simpleza Shigaraki. Si tan solo la tecnología de nuestro mundo fuera tan avanzada, esto me ahorraría mucho los problemas y mucho tiempo, pensó All For One. Si bien él confiaba en el éxito del proyecto de los Nomus, también pensaba que sería mejor la creación de androides, y más si estos eran más poderosos. Otros nuevos integrantes como Toga o Dabi no comentaron mucho, desde hacía 2 días que estaban allí con ellos por haber aparecido por unos portales. Estaban también otros integrantes, aunque no estaba el cazador de héroes Stein. Aún así, All For One los invitó a unirse a ellos y aceptaron.
Multiverso Héroes, Multiverso Cómic, Universo The Boys, Período Prefiesta de los Héroes, Departamento de The Boys. Así que hay otro mundo con un grupo que creó más problemas que este, pensó Billy. Estaba un tanto agradecido de que los científicos de su mundo no hayan pensado en crear androides en vez de superhéroes, pues los supers no eran muchos, porque no todos salían con buenos poderes. Los androides en cambio, serían más fáciles de crear y reproducir en masa. Multiverso Novelas, Universo Perky Jackson, Período Post-Secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Es sorprendente la capacidad que tienen los otros humanos de otros universos para crear armas, dijo Ares. No sé de qué te sorprendes, los humanos siempre se han caracterizado por ser realmente efectivos y realmente inteligentes a la hora de crear métodos de destrucción, murmuró Athena. En la pantalla el científico estaba terminando de reparar una especie de control remoto cuando el androide que había creado antes, lo interrumpió ingresando por la entrada. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Esos insolentes casi terminan por asesinarme de no ser por este dispositivo, aunque lograron dañarlo, dijo el científico sin voltear a ver al androide. Acabo de confirmar que el objetivo, Son Goku, sigue vivo, pues, según el robot espía, sus amigos dijeron que estaba entrenando fuera del planeta, dijo aquel androide, mostrando en su palma a un insecto de aspecto verde. Era de esperarse, dijo el científico, antes de lanzar un destornillador a un lado, pues ya había terminado la reparación. Él se levantó y salió por la puerta acompañado de su androide. No sabemos cuánto tiempo tardará en volver, pero hasta entonces, ¿me ayudarás a modificarme? Quiero poder estar presente cuando los androides 17 y 18 acaben con Goku, sin el peligro de que me asesinen, decía aquel científico mientras caminaba por un pasillo, y afuera del laboratorio, en los exteriores de la guarida, una tormenta con relámpagos empezaba. Aunque de todas maneras, si esos dos fracasan y yo muero, tengo un plan de respaldo, decía el científico, bajando por una plataforma y pasando a un lado de una especie de incubadora que estaba conectada a una gran computadora. De repente, un cambio extraño sucedió en pantalla. Ahora se veía una transmisión de televisión. Se escuchaban gritos y a un periodista bastante asustado. Dios mío. ¿Qué pasará? Se escuchan algunos gritos de personas, decía aquel hombre observando a la distancia. Antes de que se empezaran a escuchar disparos. El periodista trató de guardar la calma, pero antes de terminar de hablar, observó algo que lo hizo aterrorizar. Lo último que se escuchó antes de cortar la transmisión, fue el grito de aquel pobre hombre. Fuera de la pantalla, Multiverso Dragon Ball, Universo 7, Período de la Resurrección de Freezer, Planeta de Bills. Pensar que la tecnología de un planeta como el suyo haya logrado crear a seres como ellos es realmente impresionante, dijo Whis. Vegeta tuvo que estar de acuerdo. Si bien el nivel tecnológico del planeta Tierra no era comparable al de otros que él haya visitado antes, algunos científicos humanos sí que superaban y por mucho a otros de los muchos planetas que conoció en su juventud. Multiverso Anime, Universo High School de XD, Período post-rescate de la boda de Rías, casa de Issei. La sonrisa que Issei había tenido por saber que su anime favorito existía en otro universo se borró cuando cayó en cuenta de un detalle. Issei. ¿Qué pasa? Preguntó Rías al ver la cara de Issei con miedo. Primero pensado que tal vez el chico se había asustado por ver al científico experimentar con los niños, pero al ver el miedo en sus ojos, descartó esa idea. Issei se cayó al suelo y empezó a murmurar en un tono de pánico: ¿son reales? Si ellos son reales, los otros también son reales. Rías tuvo que golpearlo para que finalmente saliera del pánico. Oye Issei, ¿qué te está pasando? Cuestionó Rías. Issei aún tenía su mirada de pánico, pero le respondió: ese mundo pertenece a mi anime favorito, sé algunas cosas de las que ocurren allí, pero, si esta pantalla muestra universos alternos significa que ese universo es real, y si ese universo es real significa que las amenazas a las que se ha enfrentado y se enfrentará Goku son reales, dijo Issei, alterando finalmente al grupo, quienes inmediatamente empezaron a pensar en las muchas historias, películas y series que habían visto donde aparecían monstruos horribles. Se preguntaban si ellos también eran reales y, más importante aún, si esos monstruos también podían atravesar los universos y entrar en su mundo, y no eran los únicos que empezaban a pensar en ello. En otros universos, otros espectadores estaban llegando a la misma conclusión. En la pantalla hubo un cambio en la pantalla y se escuchó una voz decir que un día el científico tuvo una idea, la idea de crear al organismo perfecto, al ser más poderoso del universo. A continuación se mostró una descripción del pequeño ser que estaba en aquella incubadora y también se continuó con la explicación. Nombre: Cella. Especie: bioandroide. Poderes:
super velocidad, levitación, regeneración, super fuerza, super agilidad, control, manipulación y generación de energía. Habilidad especial. Absorción, puede absorber la energía vital de todo ser vivo o bioandroide. Para lograr la creación de este nuevo organismo, requirió de un enorme proceso de investigación y recolección de muestras de ADN de los individuos más poderosos que pisaron el planeta. A pesar de esto seguía siendo un organismo imperfecto, pues para alcanzar la perfección necesitaba absorber a los otros androides, 17 y 18. Hubo un acercamiento hacia lo que parecían ser los ojos de este nuevo organismo, mientras que de fondo se apreciaban a los dos chicos que habían sido secuestrados y ahora habían sido completamente modificados, luchando contra dos guerreros, de los cuales la mayoría de los espectadores solo pudo reconocer a Vegeta, mientras que el otro no tenía un cuadro de descripción, pero parecía ser bastante resistente, pues no fue despedazado por recibir un golpe de aquel androide 17. Sucedió otro cambio de pantalla y aparentemente habían pasado años desde que se empezó con el proceso de maduración de aquel organismo, pues lo que antes había sido una larva ahora era un insecto gigante. El insecto pronto se partió y de su espalda emergió un ser de apariencia bastante fea, era de color verde y tenía una gran cola con un aguijón en la punta así como manchas negras por todo su cuerpo. Fuera de la pantalla Multiverso Dragon Ball, Universo 7, Período de la Resurrección de Freezer, Planeta de Bills. Así que esa androide te rompió el brazo, dijo Bills con algo de interés, pues no recordaba que aquella androide fuera tan fuerte. En realidad me rompió dos brazos, pensó Vegeta, aunque no quería decirlo ni pensarlo, seguía siendo humillante para él recordar aquel momento. Así que... ese feo dijo Bills poco impresionado. Multiverso animado, Universo Star Wars, Período de Guerras Clon, Período Pre-encuentro con los únicos, Sala del Consejo Jedi muy poderosa, y además de ello su presencia es como si fueran muchos seres en un mismo, dijo Ahsoka, al borde de sufrir un mareo, pues era realmente perturbadora y extraña la presencia que emanaba Cell. Si tan solo tuviera la tecnología que usó ese científico, podría crear al aprendiz perfecto, pensó Palpatine, pensando en las múltiples posibilidades que le traería el poder ser capaz de crear a un ser nuevo, usando el ADN de las mejores especies de la galaxia. En la pantalla Cell pronto abandonó aquel laboratorio en búsqueda de comida. La alimentación de Ser consistía en la energía vital de seres vivos, principalmente de humanos, aunque cuando salió, la mayor parte de la civilización estaba en ruinas. El bioandroide llegó a la conclusión de que los androides 17 y 18 fueron los causantes de aquellos destrozos y de llevar a la humanidad casi a la completa extinción. Esto no le iba a ser de importancia de no ser porque necesitaba de humanos para alimentarse, aún así, se mostró en pantalla que iría a cazar a los humanos restantes para encontrar a los androides después, mas no lo logró. No importaba dónde los buscará, Cell jamás pudo encontrarse con los androides, por lo que fue en dirección a cierto lugar donde un sujeto llamado Trunks estaba programando una extraña nave. Cell intuyó que había sido ese chico quien acabó con ellos, por lo que rápidamente lo asesinó, sin darle demasiado tiempo para que se prepara para el combate. Entonces Cell se subió a aquella máquina, la cual era una máquina del tiempo que, como su nombre lo indicaba, le permitía a su usuario viajar en el tiempo. Lamentablemente para este ser, no había demasiado espacio en la nave, por lo que tuvo que cambiar de forma y regresar a ser un nuevo de larva. La máquina ya estaba programada para volver hacia atrás en el tiempo y simplemente la activó, volviendo al pasado. Pasó un tiempo hasta que el huevo eclosionó en una larva gigante que rompió la ventana de la máquina y cayó en el suelo. En esta forma, este ser se la pasaría esperando pacientemente hasta que llegara el momento de regresar a su forma original, para empezar a consumir la energía vital de los humanos y luego iría a buscar a los androides. Fuera de la pantalla Multiverso Dragon Ball, Universo 7, Período de la Resurrección de Freezer, Planeta de Bills. Vegeta miró con irritación a la pantalla por haber visto a su hijo morir otra vez, a manos de Cell, pero no puedo pensar en eso por demasiado tiempo, pues pronto sintió como el poder del dios de la destrucción se elevaba. Goku estaba nervioso por la repentina demostración de poder. Vegeta miró desconcertado a Bills, quien estaba elevando su poder, pero más desconcertado miró cuando notó que el dios de la destrucción tenía una cara de pánico. Esa máquina está rota, ¿verdad? Ya no existe. Cuestionó rápidamente Bills acercándose a Vegeta y a Goku. Fue reparada y mi hijo se la llevó, ya no existe en esta línea de tiempo, respondió Vegeta, aunque realmente no estaba seguro, nunca le importó demasiado a los detalles de aquella máquina, todo lo que sabía es que Trunks se había ido en una de ellas.
Supuso que eran las mismas o que se la había llevado, pues no había escuchado de Bulma o de ninguna otra persona mencionar la existencia de la segunda máquina. Bills lentamente bajó su poder y suspiró, por suerte para nosotros Zeno-sama no sabe de la existencia de Goku o de ninguno de ustedes o siquiera de ese planeta, dijo Bills. Vegeta parecía que iba a preguntarle por ese tal Zeno-sama, pero también vio que Whis se encontraba hablándole a su báculo y creyó verlo derramar una gota de sudor, aunque aún conservaba su apariencia tranquila, entonces se acercó a ellos. Me temo, señor Bills, que la señora Bulma aún conserva esa máquina, dijo Whis calmadamente, e hizo que Bills volviera a estar aterrado. ¿Pero qué pasa, señor Bills? ¿Acaso eso es algo malo?, cuestionó Goku. Lo es y mucho, respondió Whis por Bills y continuó, la existencia de esa máquina podría desencadenar en muchos desastres y dado que estas pantallas se encuentran en todas partes, es natural pensar que Zeno-sama podría estar viéndola. ¿Zen quién?, preguntó Goku y Bills lo tomó por sus hombros y empezó a moverlo de un lado a otro. No digas su nombre de esa manera, es una falta de respeto, Zeno-sama es el dios supremo de los 12 universos, dijo Bills gritando. ¿12 universos?, cuestionaron Goku y Vegeta, entonces Whis procedía a explicarles la jerarquía divina y fue entonces que ambos guerreros entendieron el por qué el señor Bills estaba tan asustado. Señor Bills, cálmese, la pantalla no ha enseñado demasiado, es poco probable que Zeno-sama reconozca a Goku y se entere que es del séptimo universo, dijo Whis. Sus palabras hicieron tranquilizar momentáneamente a Bills, quien simplemente volvió a su asiento y empezó a comer tratando de hacer que su ansiedad se fuera. Multiverso Marvel, universo cinematográfico, período era de Ultron, Torre de los Vengadores. ¿Ese chico Trunks logró crear una máquina del tiempo?, cuestionó Tony desconcertado. En ese mundo del viaje en el tiempo es posible, cuestionó con sorpresa Thor. Es imposible que puedan viajar en el tiempo, más bien estarían viajando entre diversas líneas de tiempo o creándolas, dijo Bruce. Multiverso cinematográfico, universo Hombres de Negro, período post-destrucción de la cucaracha, cuartel de los Hombres de Negro. Habían sido unos días bastante locos para J, quien ingenuamente había creído que lo más extraño que se encontraría en el trabajo sería una cucaracha de 3 metros. Antes de que K le pidiera que le borrara la memoria aparecieron las pantallas, tardó un poco en acostumbrarse a ver las pantallas, pero por suerte aún tenía a su compañero K, quien con su actitud calmada lo relajaba, y a su nueva amiga, la doctora Laurel Weaver, quien se sorprendía más que él por lo que lo hacía sentir menos tonto. K, ¿nosotros también tenemos una de esas máquinas del tiempo?, cuestionó J dudoso, pero K no le dio la respuesta que esperaba. Lo sabrás cuando crezcas, dijo simplemente KJ, ya se había acostumbrado a esa actitud de K por lo que no insistió, aún así esperaba que la pantalla mostrara algo de su mundo, bueno, escena donde él salvará el trasero de su compañero, para poder enrostrárselo en la cara. Multiverso cinematográfico, universo Dragon Ball Evolution, período post derrota de Piccolo, casa del maestro Ross y los guerreros y Bulma, estaban sentados en alguno de los asientos que les ofreció el maestro Rossi para ver las pantallas. El otro yo sí que se ha metido en problemas, dijo Goku. ¿Recién te sientes contento de estar en este mundo?, preguntó Yamcha. Oh no, dijo Goku, abrazando a Milk, quien estaba a su lado, me siento contenta de estar en este mundo desde hace mucho tiempo. Multiverso animado, multiverso Rick y Morty, universo Prime, período premutación del mundo, casa de los Smith. Rick, ¿tú también lograste crear una de esas máquinas?, preguntó Morty a su tío, quien miraba desinteresado a la pantalla con una cerveza en la mano. ¿Cómo esa porquería? No molestes, Morty, dijo Rick, quien estaba más irritado de lo normal. Cálmate, papá, Morty solo te hacía una pregunta, dijo Beth, tratando de tranquilizar a su padre. ¿Calmarme? Estas tontas pantallas dañaron mi dispositivo, no puedo irme a otro lugar y quien sea que haya hecho estas porquerías parece que quiere mantenerme aquí para mostrarme algo, o solo para molestarme o quizás para entretener a alguno de sus estúpidos amigos extradimensionales, y no pienso darle el gusto, dijo Rick antes de disparar su dispositivo para irse a otro mundo, pero cuando lo atravesó, reapareció en otro lado de la sala y quedó medio inconsciente por golpearse contra la pared. Maldito ser extradimensional, murmuró Rick. El resto de la familia lo ignoró. Cálmate, abuelo, de seguro veremos alguna de nuestras versiones pronto, dijo Summer, esperando a ver a una de sus versiones siendo una persona famosa y exitosa. Solo espero ver una de mis versiones haciendo algo increíble, comentó esperanzado Harry, aunque realmente esperaba que existiera al menos una versión de él que no fuera perdedor como se sentía.
En la pantalla hubo otro cambio en pantalla, no se dijo cuánto tiempo pasó pero se vio al cascarón vacío de un insecto gigante de color verde en pantalla y de fondo se veía a Cell caminando por una ciudad, inyectando su aguijón en el cuerpo de un hombre que suplicaba por ayuda. Pronto se vio una escena horrible, pues parecía ser que aquella persona se iba derritiendo y siendo consumida por el aguijón, como un líquido siendo succionado. Este hombre no fue el único que tuvo la desgracia de encontrarse con él, pues se mostraron a diversas personas más en pantalla siendo absorbidas por Cell. Todo lo que quedaba de estas personas, después de que Cell terminara de alimentarse, era su ropa. Ni piel, ni sangre, ni huesos, ni nada más, que solo las prendas de vestir. Ciudades enteras se mostraron en pantalla, diversas casas vacías, calles vacías, prendas de vestir por todas partes, y el silencio inquietante de una ciudad muerta era todo lo que se veía. Cell no dejaba rastro de vida inteligente, solo las plantas, eran los únicos seres vivos que seguían con vida cuando él se hacía presente. Llegó a absorber a más 100.000 humanos en tan solo unos días. Cuando se sintió con la suficiente energía, fue a buscar a los androides. El primero fue 17, este estaba en una isla, tenía la ropa rota, parecía ser que había tenido un combate, buscaba desesperadamente con su mirada a la criatura que sabía estaba presente. Detrás de él, pronto se apareció Cell y rápidamente abrió su aguijón, lo hizo más ancho y, como si de una boca más se tratase, se tragó al androide 17. Después de absorber al primer androide su apariencia cambió, ahora tenía una apariencia un poco más humana, pero no por ello menos intimidante. Hubo un cambio de pantalla, se veía a la androide 18, tratando de golpear a Cell, el cual la estaba esquivando con facilidad. Parecía que le divertía la desesperación de la androide por no ser absorbida, entonces se rió antes de agrandar su aguijón como lo había hecho antes, y se la tragó. Nuevamente cambio de apariencia, esta vez, tenía un rostro humano, finalmente había alcanzado su estado de perfección. Dependiendo de cómo lo vieras, era menos horrible como más inquietante. Aunque, lo que definitivamente fue más inquietante fue lo que apareció en pantalla más adelante. Se mostraba como desde una pequeña célula, en medio del espacio exterior, Cell renacía, resultaba ser que mientras sobreviviera una pequeña célula él podría regresar, mucho más fuerte que antes. Pues, como él mismo se denominaba, él era Cell el ser perfecto. Fuera de la pantalla multiverso anime, universo My Hero Academia, periodo post pelea entre All For One y All Might, comedor de la academia. En todo el comedor en la escuela y en el resto de la ciudad estaba con sentimiento inquietante y perturbador, pues pensaron la gran mayoría de los espectadores, incluyendo a algunos villanos que no podían haber visto algo más horrible que eso, el solo hecho de ser visto como mero alimento por una abominación de la ciencia, era de temer. En el bar de los villanos. All For One se sintió asqueado, en el segundo que pensó en comparar su poder de absorción de quirks con el de Cell, pues consideraba asqueroso el tener que digerir a sus víctimas para tener más poder. Multiverso cinematográfico, universo It, periodo pre-muerte de Georgie, casa de los Denbrook. Beverly y Bill casi vomitan su comida, mientras que Georgie fue a esconderse debajo de las sábanas de su cama completamente aterrorizado por lo que vio. Tranquilo, Georgie, esa cosa no existe en nuestro mundo así que estaremos bien, nadie va a comerte, decía Bill tratando de tranquilizar a su hermanito, aunque no sonaba muy convincente para decirlo, pero por suerte tenía a Beverly, quien pudo calmar a Georgie fácilmente dándole unas palmadas en la espalda y sonriéndole. Multiverso Dragon Ball, universo 7, periodo de la resurrección de Freezer, planeta de Bills. ¿Y si era tan perfecto como es que tu hijo lo pudo derrotar?, cuestionó Bills aburrido mientras seguía comiendo. Era fuerte pero Gohan lo era más, dijo Vegeta, sorprendiendo un poco a Goku, quien no esperaba que Vegeta reconociera el poder de su hijo frente a Bills. Vegeta había dicho esto por varias razones, siendo la principal que se sentía responsable por todo lo que pasó aquella vez, estaba agradecido con la pantalla por no haber revelado que fue su culpa que Cell se volviera así de fuerte. Al parecer tenía bastante potencial, decía Whis. En el planeta Tierra, en la isla donde 17 trabaja, 17 empezó a escuchar a lo lejos como murmuraban en algunos pequeños detrás de unos arbustos. Salgan, no les voy a hacer daño, dijo con simpleza, y pronto empezaron a salir los hijos de Cell que habían sobrevivido a la batalla contra Gohan, y ahora eran una especie de ayudantes para él. Ustedes no son Cell, además ya pasó mucho tiempo de ello, no siento la necesidad de destruirlos, sigan vigilando la isla, aún no termina el horario de trabajo. Los Cell Juniors se sintieron aliviados de que 17 no estuvieran enojado por lo que vio en pantalla, por lo que pronto se alejaron y continuaron vigilando a los animales que habitaban la isla.
En la pantalla una imagen de portada apareció, esta era bastante extraña y a la vez triste, y parecía no concordar con el título. Pues aparecía una mujer de vestimenta roja, llorando. Top 10 grandes hazañas, mención honorífica, no más mutantes fuera de la pantalla. Multiverso Marvel, universo cinematográfico, período era de Ultron, Torre de los Vengadores. ¿Ella, soy yo? Preguntó Wanda de forma dudosa. Finalmente algo de nuestro universo, pensó Clint, antes mirar con atención. Mutantes, pensó Tony, no recordaba haber escuchado hablar de ellos.